bíblica. Hablar del estrés es un tema importante, es un tema relevante. Se ha mencionado, y yo creo que muy bien, que una de las enfermedades de nuestros días principalmente es el estrés. Pero hablar acerca del estrés laboral, sin lugar a dudas, también es una de las situaciones que más agobian a la gente. No solamente el trabajo representa una carga física, sino también muchas veces representa una carga emocional, una carga que se traduce en estrés, una carga que se traduce en enfermedades, una carga que a veces se traduce en la muerte. Estamos en este momento conectados desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Edgar Medina. Yo creo que la gran mayoría de los que están conectados me conocen. Me dedico yo a la capacitación a nivel empresarial. Tengo la virtud, el privilegio de recorrer toda la región, de recorrer todo el país, de empresa en empresa, dando cursos, dando entrenamientos. Y tengo además el privilegio de dirigir el CBMC, que es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en México, y les puedo decir que estoy bastante bien enterado del problema que representa el estrés. En esta ciudad, desde donde estamos lanzando todo este esfuerzo, desde Monterrey, en esta mismísima ciudad, hay empresas que tienen defunciones a causa del estrés. Es tanto el nivel de estrés, es tanta la presión que están recibiendo los trabajadores que algunos de ellos han fallecido. Tengo un contacto, por cierto, un miembro del CEPEC aquí en la región, el cual es un psicólogo laboral y que tiene casi la especialización de trabajar con casos precisamente de estrés crónico, de estrés enfermizo dentro de las empresas, y actualmente ha estado desarrollando un programa para una empresa que tiene 3 defunciones a causa del estrés en lo que va del año. Es un tema relevante cuando hablamos ya de que nos está inclusive quitando la vida. Bueno, esta que es la lección 24 aborda cabalmente el tema y se llama Aliviando la tensión empresarial. En esta ocasión comenzaremos dando lectura a la cita bíblica. Como en muchas otras ocasiones, nos va a ofrecer una lectura bíblica y después nos la pide más adelante. No es el caso. De tal manera que vamos a estar interactuando en esta sesión más que lo normal o más de lo normal con Ladislao, quien nos apoya con la lectura bíblica, porque esta sesión trae muchísimas citas bíblicas y de las cuales vamos a aprender, crean, una barbaridad. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 17, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice esa cita, Ladislao, por favor? Solo el versículo 7, ¿verdad? Sí, solo el versículo 7. Y dice así: y llamó el nombre de aquel lugar Masá, prueba, y Meribá, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Dios diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Correcto. Ese pasaje, Éxodo 17:7, trae un cuestionamiento, trae una pregunta, trae una interrogante que no es propiamente una simple duda. El pueblo está preguntando, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? No es una pregunta que se desprenda de una duda genuina, es en realidad un desafío hacia si Dios está teniendo una parte activa, está ayudando al pueblo o no lo está haciendo. Es casi un reclamo, pero la pregunta es muy interesante porque el pueblo está agobiado y dice, ¿está el Señor con nosotros o no está? Cuando nosotros estamos trabajando bajo una presión excesiva, yo creo que pudiéramos estarnos con o sin palabras haciéndonos la misma pregunta. Bueno, ¿realmente creo que Dios está conmigo? Porque a veces cuando estamos muy presionados, es como si de alguna manera tuviésemos en nuestro corazón la certeza de que estamos solos. Es decir, ni siquiera hay duda, ¿no? Es como si creyéramos que Dios no está con nosotros, Dios no nos está apoyando, Dios no nos está auxiliando, y entonces parecería que tenemos nosotros que resolver esto con nuestras propias fuerzas, tomando el toro por los cuernos, como se dice acá en México, y eso al final se traduce en una carga, en algo pesado, en algo difícil. La gran pregunta ante la tensión, ante el estrés, es decir, ¿está Dios contigo? ¿Está Dios conmigo?
Y si está, ¿por qué estamos ansiosos? Comienza ofreciéndonos esta lectura bíblica, la lección, pero luego nos ofrece un desafío, que son 2 párrafos, que en esta ocasión en realidad son 3, donde nos hace el planteamiento del tema. Vean lo que nos dice el primero de estos párrafos. Un psicólogo industrial, consultor de grandes corporaciones, reporta: el estrés es el problema más serio entre los empresarios y parece ir de mal en peor. Aquí hago una pequeña pausa. Este psicólogo industrial, que es además un consultor de grandes corporaciones, reporta algo que en realidad nosotros podemos saber con mucha facilidad sin la necesidad de explorar mucho. El estrés es cada vez más serio, es cada vez peor. Estamos en una era en la que el estrés cada vez nos agobia más. Quizá en algunas ciudades más que en otras. Por ejemplo, hay gente en este momento conectada en Irapuato. Yo he tenido el privilegio de estar allá. Yo crecí en Aguascalientes y cuando estoy de pronto en una ciudad como León, como Irapuato, como Aguascalientes, pues me doy cuenta que se vive a un ritmo diferente que como se vive en el norte del país, en la ciudad de Monterrey propiamente, o como se vive, por ejemplo, en la Ciudad de México. Esa es una realidad. Sin embargo, aún la gente que vive en un lugar más tranquilo, en un lugar donde hay más calma, pues yo creo que notará la diferencia de la vida que hoy tienen a la que tenían hace 30 años o 40 años. Vivimos en un mundo más acelerado, sin lugar a dudas. Y dice aquí el material, el estrés parece que cada vez está peor. Continúa la inestabilidad de la economía, la creciente competencia y la cambiante sociedad se combinan elevando los niveles de estrés. Aquí hago otra pausa. Bueno, puede ser que nosotros vivamos en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, pero estamos viviendo en un mundo que está conectado. Estamos conectados con personas. Ahorita mismo, en este instante, a través de esta sesión, estamos poniendo en marcha precisamente una de las herramientas tecnológicas de nuestros días que nos permiten estar conectados con personas de otras latitudes. Bueno, a nivel laboral, a nivel empresarial, nosotros hoy sabemos que no solamente estamos compitiendo con el de la empresa de enfrente, con el de la empresa que está en mi ciudad, estamos compitiendo con el de la empresa que está en otra ciudad de mi mismo país o en otro país, inclusive. Esa es una realidad. Hace no mucho tuve la oportunidad de estar en España y estando allá conocí a una persona que trabaja para una empresa de facturación. Pero esa empresa de facturación prácticamente todos sus clientes son de aquí de México. Y entonces empresas de aquí de México mandan a realizar sus facturas a esta empresa que está en Barcelona propiamente. Y entonces este muchacho todo el tiempo está trabajando con el horario de México, a pesar de que son 7 horas de diferencia. Entonces vivimos en un mundo hiperconectado. Y en esa hiperconexión, literalmente podemos estar viviendo en una ciudad y como si trabajáramos en otra. Conocí hace varios años a una chica que logró el trabajo de sus sueños. Aplicó a una empresa en Australia. En Australia, fíjense ustedes. Y entonces esta empresa le dijo, tú te puedes venir a trabajar aquí directamente a las oficinas en Australia, o puedes quedarte trabajando en tu casa. Si te vienes a Australia, te apoyamos y nos gustaría que así fuera. Pero si te quieres quedar en tu casa, te quedas allá. Nada más que, pues, el horario que tenemos es una barbaridad de diferencia. Y ella ya no lo hace ahora, pero por mucho tiempo, quizá un par de años, ella siguió viviendo en México mientras trabajaba para una empresa australiana. Terminó yéndose. Yo me hubiera ido. Esa es la realidad en la que vivimos. ¿Verdad? Ahora, nos dice aquí el material, otras causas de estrés incluyen problemas familiares, Sí. el exceso de trabajo, dificultades financieras y el temor a lo desconocido. Bueno, hago otra pausa. Cuando hablamos acerca de problemas familiares, estamos hablando de que también los tiempos han cambiado. Las familias se están desmembrando. Estamos viviendo un proceso de desintegración familiar que está agobiando, sin lugar a dudas, no solamente a los adultos, sino también a los niños. ¿Cuántos niños no están llegando, por ejemplo, a la escuela
cansados, porque ha habido discusiones en casa, porque viven solo con un papá, con una mamá, y de pronto las situaciones son complicadas aún para ellos, porque pasan mucho tiempo fuera de casa, quizá cuidados por abuelita, por mamá, por una persona que no es mamá, por la tía, quizá por personas que en un momento determinado ya no tenían en ese momento de su vida la idea de estar cuidando a un niño y lo están haciendo, y eso trae estrés a la vida de los niños. La cantidad de divorcios que hoy tenemos pues es mucho mayor que la que había hace algunas décadas, y esto sin lugar a dudas propicia y estimula el estrés. Nos dice el desafío en el segundo párrafo. En el libro del Éxodo vemos a los israelitas vagando en el desierto con el estrés de la libertad. Vean qué expresión tan interesante. Están los israelitas libres, ellos fueron esclavizados en Egipto y finalmente son liberados por la mano de Dios a través de Moisés, pero una vez que están ellos en el desierto, se están quejando. Ellos están a disgusto, están inclusive diciendo, bueno, que no había sepulcros allá en Egipto, ¿cómo es posible que estemos aquí con esta libertad? No sabemos qué hacer con ella. El material nos dice, se encontraban libres en el desierto, pero sin un hogar fijo, sin agua, y consideraban que no podrían soportar esta situación por mucho tiempo más. En su afán de liberar sus frustraciones, ¿qué hicieron? Bueno, para empezar, culparon a Moisés, su líder, y amenazaron con matarlo. También murmuraron y se quejaron contra Dios diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? Ese pasaje que leíamos de Éxodo 17:7 que nos compartía muy amablemente Ladislao, precisamente es ese reclamo de los hebreos, es ese reclamo de los israelitas diciendo, bueno, ¿no está Dios con nosotros? Es como si dijeran, pues sí, dice que está, pero ¿en dónde está? Padecemos, tenemos problemas. Estaban inconformes, estaban intranquilos, estaban estresados. Y entonces, este tercer párrafo que nos ofrece el desafío comienza con varias preguntas. De hecho, empieza y continúa y termina con preguntas. En la actualidad, ¿cómo enfrentamos la presión y el estrés? ¿Está Dios con nosotros en nuestro negocio o no? ¿Hay algún alivio para la tensión en la empresa o solo lo aceptamos como parte de la vida? Bueno, vamos a trabajar con estas preguntas y algunas otras a partir de la reacción. Como sabemos, la reacción es una serie de cuestionamientos que nos invitan a discutir el tema. Ahora ya estamos conectados 17 elementos. Algunos de ustedes están en ciudades en donde, por ejemplo, todavía no hay un equipo, un grupo de estudio del CBMC o del CPEC. Si ustedes quisieran ser parte de este movimiento y abrir en sus propias ciudades un grupo, un equipo, una mesa de estudio, pudieran echar mano precisamente de un material como este. Y en la reacción abrirían el tema a la discusión. Y entonces, imagínense que están reunidos en una cafetería, en un Sanborns, en un Vips, en un lugar donde se preste para tomarse un café y discutir un tema. Y entonces llegan aquí a la reacción, entonces comienzan a poner sobre la mesa las preguntas. Y a partir de ahí, bueno, pues escuchan las respuestas de los demás miembros, de los integrantes, de los demás participantes, pero al final la respuesta no la trae el material. La respuesta está en la Biblia. La respuesta viene tomada de cuál es la perspectiva bíblica para abonarle a ese tema. Entonces, volvemos aquí a la reacción. Punto número 1. Nos dice, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19, tiene la visión extensa de la rebelión de los israelitas contra Moisés. Vamos a esa situación. Recordemos que la rebelión ocurre en los tiempos del Antiguo Testamento. Eso está registrado en el libro del Éxodo, que es el material en donde se habla acerca de cómo el pueblo de Israel deja la tierra de Egipto y va rumbo a la tierra prometida. Esa salida es un éxodo. La palabra éxodo viene de Exodus y tiene increíblemente una etimología
muy similar a la de la palabra éxito en español, la cual significa salida. Éxodus significa salida, y esa salida del pueblo los lleva al desierto. Ahora, aquí nos lleva a Hebreos. Hebreos es un libro que está totalmente en el Nuevo Testamento, pero es una carta de la que no se sabe quién es el autor, pero que habla en términos en la que los judíos en los tiempos de los primeros años del cristianismo, digamos, comprendían los asuntos bíblicos. La carta a los hebreos está dirigida a los hebreos, está dirigida a los a las personas que tenían como origen el pueblo de Israel, y les menciona muchos asuntos del Antiguo Testamento, puesto que es lo que ellos conocían y lo dominaban. Y entonces vamos a ver este pasaje, pero a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del libro de los Hebreos, y le vamos a pedir a Ladislao, por favor, si nos ayuda con la lectura de Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19, por favor. Sí, claro que sí. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron, los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Correcto, muchísimas gracias, Ladislao. Bueno, aquí hay una temática profunda, pero vamos a desmenuzarla un poco y creo que nos va a ayudar muchísimo a entender el asunto de la tensión y del estrés. En Hebreos capítulo 3 nos está hablando acerca de este éxodo, y es algo muy interesante lo que encontramos en el versículo número 12. Ahorita Ladislao nos leyó desde el versículo 12 hasta el 19. El 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en nosotros, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En este pasaje va a hablar acerca de una temática, y es la temática del reposo, de entrar en un reposo. Y para entrar en ese reposo, se entra con un corazón crédulo, es decir, se entra por fe, se entra creyendo. Lo contrario, el no creer va a llevar a no entrar en el reposo, a mantener un estado de tensión, un estado de desconfianza. Este básicamente es el asunto. Ahora, en el contexto del Antiguo Testamento, el tema del reposo es muy interesante porque el pueblo de Israel guardaba, y hasta el día de hoy los judíos guardan como un día de reposo muy especial el sábado. De hecho, nuestra palabra sábado viene de la palabra reposo en hebreo, que es la palabra Shabbat. Y entonces ellos entendían que el reposo es algo así como un día, el día de reposo, había que guardar. Y luego comenzaron a hacerlo como una especie de ritual ceremonial. Había muchísimas restricciones, cosas que no se podían hacer durante el Shabbat, porque si se hacían, entonces se estaba incumpliendo con lo que era guardar el reposo. En la carta que se le escribe a los hebreos, le está diciendo, no, el reposo no es un día. De hecho, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo se presenta como el reposo. Vengan a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces va hacia un escenario en donde, más que tener el reposo de un día, se entra en una condición permanente de reposo por medio de la fe. Y entonces dice el versículo 12, repito: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Nos dice la pregunta acá en la reacción, ¿por qué rechazaron a Dios según el verso 12? Por incredulidad. Es decir, Dios había dictado algunas promesas, Dios había dado algunas pautas, Dios se las había revelado al pueblo de Egipto, al pueblo, perdón, de Israel a través de Moisés, pero el pueblo pues batalló en creer y al no creer mantuvo la carga, mantuvo la angustia, mantuvo la falta de reposo que los llevó en Éxodo 17:7 a cuestionar a Dios y decir, ¿estás con nosotros o no estás? Ahora, otra pregunta, en la propia reacción número 1, en alusión a Hebreos capítulo 13, nos dice, ¿cuál fue el resultado de su rebelión según el verso 17? Y entonces Ladislao nos leía desde el 12 hasta el 19, y en el versículo 17 encontramos lo siguiente, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Estas personas que pecaron y que al final, de hecho, ni siquiera entraron en la tierra prometida, recordemos que sale el pueblo de Israel con una promesa, entrar a la tierra prometida, y de todo ese pueblo nada más entran dos, entran Josué y Caleb, ni siquiera Moisés entró. ¿Por qué? Porque el pueblo se desesperó, porque el pueblo no confió. En el caso de Moisés específicamente, porque se enoja y al final muestra ahí una falla en su fe. Y el asunto es, dice, ¿con quién estuvo Dios disgustado esos 40 años? No fue con los que pecaron. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? Fue el pecado de incredulidad. No confiaron, no creyeron. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera confiado y hubiera creído? Bueno, pues la realidad es de que de donde estaban a la tierra prometida, pues era un viaje que les hubiera tomado unos cuantos días, 15 días, 3 semanas, un mes, cuando mucho, pero no 40 años. Le tomó 40 años porque Dios seguía trabajando con su incredulidad. Y entonces, finalmente, el pueblo pereció antes de creer. Y por eso entran otros a la tierra prometida. Y luego viene otra pregunta más. Dice la reacción número 1, en alusión a Hebreos 13, pero en esta ocasión, Hebreos 3, perdón, versículo 19, dice, ¿por qué se les negó a los israelitas la conquista de la tierra prometida según el versículo 19? Y entonces enfatiza el asunto y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En la reacción encontramos en la pregunta número 2 o en la reacción número 2 una pregunta muy interesante que nos va a asociar lo anterior a nuestra vida actual. ¿Cómo impide nuestra propia incredulidad encontrar reposo en las circunstancias de la vida cotidiana? Nos ocurre exactamente lo mismo que al pueblo de Israel. Nosotros tenemos la promesa de que Dios es nuestro proveedor. Nosotros tenemos la promesa de que Dios pelea nuestras batallas. Nosotros tenemos la promesa de que Dios está dirigiéndonos, pero si nosotros no confiamos en eso, a la hora de estar trabajando, a la hora de estar buscando el ingreso para nuestras familias, para nuestras empresas, a la hora de estar buscando nuestros ascensos o estar buscando clientes, lo hacemos como si estuviéramos solos. Si no le creemos a Dios, si no guardamos sus promesas, si no confiamos en sus promesas, vamos a estar actuando en nuestro propio juicio, en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, y vamos a estar agotados. Vamos a estar incrédulos y vamos a estar sin reposo. En otras palabras, vamos a estar brutalmente estresados. Porque vamos a creer, quizá no de manera intelectual, pero sí en el alma, sí en el corazón, sí en lo profundo de nuestro ser, que al final se trata de nuestro humano esfuerzo. Y esto es algo que nos debe de ser un cuestionamiento muy personal y decir, bueno, ¿hasta qué grado no soy yo una especie de ateo práctico? Es decir, sí creo en Dios, sí puedo sostener que creo en Dios por X o Y argumento, sí puedo inclusive decirle a otros que yo creo y que ellos también pudieran o deberían de creer, pero a la hora de los catorrazos, como decimos vulgarmente, a la hora de las situaciones muy complicadas, actúo como si Dios no estuviera. Actúo como si Dios no tuviera la capacidad de librarme o de cumplir las promesas que me ha hecho. Y entonces
¿Cómo voy a estar estresado? Cuentan de un hombre que estaba muy estresado, y este hombre se dedicaba nada más ni nada menos que a compartir la palabra de Dios. Un predicador. Y estaba tan estresado que su esposa toma una decisión radical, y es que va y se cambia las ropas, se cambia su vestimenta y se viste totalmente de luto. Se presenta delante de él y él la ve y se queda sorprendido y le dice: mujer, estás de luto. ¿Quién murió? Y ella responde: Dios murió. ¿Qué? ¿Cómo que Dios murió? ¿Estás loca, mujer? Dios es eterno, Dios no puede morir. La mujer le dice: yo creo que Dios murió porque te veo tan preocupado que no hay ninguna justificación para que lo estés, solo que Dios esté muerto. Porque si Dios está vivo, no tendrías por qué estar así. El hombre entendió la lección. Muchas veces nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nos va a llevar a ser ateos prácticos. Y es el momento en el que estamos agobiados, en el que tenemos la gran oportunidad de mostrar y de mostrarles a los que están cerca de nosotros quién es el Dios en el que hemos creído. Y de marcar la diferencia, de hacer la diferencia con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros subalternos o con nuestras amistades, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Es un momento extraordinario en ese momento para decir: no importa la situación, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Vean lo que dice la reacción número 3. El pueblo de Israel había experimentado sorprendentes milagros de Dios. Con todo esto, no confiaron en él cuando les faltó agua en el desierto. Hago una pausa. Imagínense que este pueblo, pues no era que les habían contado. Este es el pueblo que vio el mar rojo abriéndose, es el pueblo que vio las plagas en Egipto, es el pueblo que vio que sus hijos, al tener la sangre del cordero en el dintel de sus puertas, había librado la muerte. Es el pueblo que vio cómo la mano poderosa de Dios los había sacado y los había llevado y los estaba moviendo, y era el pueblo que podía testificar como un testigo ocular que Dios era real. Pues ese mismo pueblo, en el momento que tiene una falta, en este caso de agua, se pone como loco, se pone bravo, se pone difícil. Continuó con la lectura. Los abrumó la ansiedad y se rebelaron. Y nos pregunta el material: ¿qué nos pasa cuando no confiamos en Dios para satisfacer las necesidades de nuestros negocios? Vea el Salmo 127, versículo 2, y le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con esa lectura. Salmo 127, versículo 2, y explique cómo respondemos cuando nos sentimos agobiados, cómo afecta nuestra reacción al estrés, nuestro testimonio por Cristo en el lugar de trabajo. ¿Qué nos dice Salmos 127, versículo 2, Ladislao? Así es, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muchas gracias. Aquí vemos precisamente lo que hace un corazón angustiado. Se levanta de madrugada. ¿Es bueno levantarse de madrugada? Sí. La Biblia, y lo veíamos en sesiones pasadas, nos va a exhortar a que trabajemos. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice la Escritura. Nos dice la palabra que Jesús se levantaba muy de madrugada, y levantarse de madrugada no es el problema. Aquí más bien es el motivo. Jesús se levantaba de madrugada para ir a buscar el rostro del Padre, se levantaba de madrugada para ir a orar, se levantaba de madrugada para poner sus prioridades en orden, primero Dios. Pero acá nos presenta en el Salmo 27, versículo 2, el escenario de una persona que se levanta muy de madrugada, pero porque va a trabajar, porque siente la presión del trabajo. Y dice: por demás es que vaya de madrugada, por demás es que vaya tarde a reposar. Aquí tenemos una persona que es el primero en llegar y el último en irse, porque siente toda la carga del peso de la actividad, de la responsabilidad. Y luego dice: y que comáis pan de dolores. Aquí está hablando acerca del trabajo como una carga, como una fatiga,
como una cosa que le está causando pena, que le está causando aflicción, que lo está inclusive enfermando. Y dice, y encima de todo, ni siquiera le va a aprovechar, ni siquiera. Es por demás. ¿Cómo respondemos cuando nos sentimos agobiados? Yo, siendo muy honesto, les puedo decir que al igual que cualquier persona, pues de pronto me siento agobiado. Me ha ocurrido en muchas ocasiones que siento la presión de una situación o de otra y no me siento bien. Y sin embargo, la verdad es de que también Dios ha traído respuestas en los momentos en los que más los necesito. Y siempre es así. Ahorita estoy recordando, por ejemplo, algo que nos pasó el año pasado. Íbamos rumbo a la convención mundial del CBMC en Irlanda. Bueno, pues un viaje muy preparado, muy deseado, muy anhelado. Y al final íbamos una comitiva de 34 personas, desde América Latina hasta Irlanda. Y viajamos algunas personas en grupitos pequeños, algunos se fueron solos. El chiste es que al final llegamos allá a 34. Yo iba en un grupo de 3 personas. Y entonces, 3 personas viajamos de la ciudad de Monterrey a Atlanta, y luego de Atlanta volaríamos a Manchester, en Reino Unido, y de ahí finalmente a Irlanda del Norte, a la ciudad de Belfast. Pero resulta que al llegar a Atlanta, pues teníamos que hacer migración, teníamos que llegar, aunque íbamos de paso, pues tú sabes que ahí la aduana de Estados Unidos no perdona y hay que reportarse con ellos. Y entonces así lo hicimos. Nada más que había una cola inmensa. El aeropuerto de Atlanta, por cierto, es el aeropuerto con más tráfico de pasajeros en todo el mundo. Estaba la cola bárbara. Y entonces, pues nosotros veíamos que se pasaba el tiempo y no avanzábamos mucho. Y entonces hablamos con la gente que estaba ahí cuidándolos, los supervisores. Oiga, pues, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que pasar rápido porque ya se va nuestro vuelo. No, fórmese, no los podemos adelantar. Y entonces pasaban los minutos, sentíamos cada vez más presión y nos angustiábamos. Y entonces, bueno, yo hablo por mí, en lo particular yo me angustiaba. Entonces me salía de la fila y iba a hablar con alguno de los guardias y le decía, oiga, es que ya se nos va el avión, ahora sí que se me va el avión, fórmese hasta que le toque. Pues ya me regresaba. Pues al principio pasaban 5 minutos y volvía con el guardia. Al final yo creo que ya cada minuto iba, oiga, es que de veras se me va a ir el avión, se me va a ir. Fórmese. Total que terminaron atendiéndonos hasta la hora de la canica, como decían los antiguos. ¿Y qué creen? Perdimos el vuelo. Sí, señor. Angustiados y afligidos, pero el vuelo lo perdimos. Y lo perdimos por más que nos angustiamos, es decir, la angustia no nos ayudó a alcanzar el vuelo. Y en ese momento, yo honestamente me sentía muy consternado por la situación. Y Ofe, que iba con nosotros el contador Iván, nos dice, Ofe, calma, todo está en manos de Dios. A Dios no se le escapa ningún detalle y Dios sabía que íbamos a perder este vuelo. Y realmente nos dijo cosas que quizá intelectualmente sabíamos, pero que en ese momento no eran vida, no eran una realidad, por lo menos en mí, definitivo no lo eran. Me sentía yo angustiado. Y en ese momento me vi en un dilema. Yo sé que lo que está diciendo la licenciada Ofelia es cierto. La pregunta es si lo creo. O sea, lo sé, pero no lo creo. Porque si lo creyera, me sentiría más tranquilo. Bueno, pues les puedo decir que Dios trató conmigo en ese momento. Finalmente me sentí más tranquilo y como quiera perdimos el vuelo y terminamos perdiendo las maletas y bueno, fue un desastre en muchos sentidos, pero por otro lado Dios trató con mi carácter y trató conmigo y trató con mi paciencia y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, a partir de ahí no he vuelto a hacer una conexión en los Estados Unidos de menos de 3 horas, bajo ninguna circunstancia. Si tengo que hacer conexión y me ha tocado hacerlas, por lo menos 3 horas. No me vuelvo a arriesgar de esa misma manera. Bueno, le hemos sacado provecho.
Otra, llevo ahora un cambio conmigo. Uno puede subir, tú sabes, unos 10 kilos a cabina, y entonces, bueno, llevo una maletita pequeña y ahí llevo un cambio por si me llegan a perder la otra. No me han vuelto a perder, pero en aquella ocasión tardaron 4 o 5 días en entregarme mi maleta, y ahí van, no se la entregaron nunca. Entonces, aprendimos, Dios trató con nosotros, sabíamos que Dios estaba detrás de eso, intelectualmente sí, pero del proceso a llevarlo al corazón tomó tiempo. En ese caso fueron unos minutos. Quizá en algunos casos, algunas situaciones pudieran tomar días o meses o años, pero la realidad es de que nosotros debemos de saber que Dios tiene el control de cualquier situación, por más difícil que parezca. Vean lo que nos dice la reacción, punto número 4. Y vamos aquí a buscar 2 pasajes bíblicos. Le vamos a pedir a Ladislao que se prepare con Jeremías capítulo 17, versículo 5, y con Isaías capítulo 66, versículo 2, que vamos a comparar. En los negocios, honramos a las personas por ser independientes y exitosas. Y aquí hago una pequeña pausa. Las personas que son independientes, las personas que logran grandes cosas por sí mismas, tienen una muy buena connotación. Escriben libros, dan conferencias y la gente las escucha. Suena muy bien, agrada al oído escuchar la historia de personas que parece que lo lograron por sí mismos. Ahora, Dios nos habla en Jeremías capítulo número 17, versículo 5, y nos dice algo muy fuerte, sobre todo si lo vemos a la luz de un mundo en donde se da como una pauta del éxito el tener fe en sí mismo, confiar en mí. Ladislao, ¿qué nos dice Jeremías 17:5? Dice así: así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Así es. Dice Jeremías 17:5 en otras palabras, maldito, y le voy a dejar la palabra porque es la palabra que dice la Biblia. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, aunque ese hombre seas tú. Cuando nuestra confianza está puesta en el hombre, el mundo lo aplaude. Él confió en sí mismo, él no se dio por vencido. Y la Biblia nos lleva por otro camino. Nos dice, cuidado, si tu confianza está en un hombre, en un líder, en una figura de mucho poder, de mucho éxito, si tu confianza está en ti mismo, cuidado, maldito, maldito, no deberías de confiar en otro hombre. ¿Por qué? Vamos a compararlo esto con Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Qué nos dice esa porción bíblica, Ladislao? Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así es. Dice Dios, yo hice todas las cosas. Al que voy a bendecir, mientras digo que es maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en mí. Yo hice todo, absolutamente todo. Hace unos días recién terminaba una justa deportiva, hablando de fútbol, una de las muchas copas que hay frecuentemente, termina con un equipo ganador. De hecho, hubo 3 finales en un mismo día y hubo 3 campeones. Y bueno, pues siempre se vive con mucha angustia el quién va a ganar. Cuando está nuestro equipo favorito o nuestro país compitiendo, pues no sé si tú eres como yo, que se emociona y que está viviendo la garra del juego y esperando que su equipo gane. Y pues muchas veces terminamos siendo parte de los que tienen el equipo o de aquellos que apoyan al equipo triunfador, y es una gran alegría. Muchas veces nos toca la de ir con el equipo perdedor, pero el asunto es que hay una incertidumbre. Es parte de la emoción. No sé si va a ganar mi equipo o va a perder, y entonces estoy jugada tras jugada, minuto tras minuto, viviendo eso con muchísima fiereza. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que cuando Dios lucha, que cuando Dios pelea, no hay ninguna duda.
Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca va a perder una batalla. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es un varón de guerra y Él las gana todas porque las gana. Cuando nosotros estamos ante las promesas de Dios, no podemos estar pensando que es como un equipo de fútbol o de básquetbol o de algún deporte en donde a lo mejor en una de esas Dios logra darme lo que me prometió. No, no, no. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo puedo confiar plenamente, cabalmente, por cierto, tomar por verdad, tomar por real lo que Dios ha dicho, de tal manera que Dios toma muy a mal el que no creamos en Él, porque Él no está jugando. Se le atribuye a Einstein una frase increíble en donde dice, Dios no juega a los dados. Bueno, se da en un contexto Einstein no era cristiano, él nace como un judío, tampoco era judío, es decir, no guardaba la tradición judía, aunque mucha gente asume que Einstein era un ateo, en realidad tampoco lo era. Él creía, en alguna ocasión le llegaron a preguntar si creía en Dios y él respondió que creía en el Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo que creía en una fuerza creadora, pero impersonal. Él creía que Dios era como la fuente de todo lo que existía, pero no se podía hablar con Dios o Dios no podía contestarnos, no se preocupaba por nosotros de manera personal. Era más o menos, digamos, dicho a muy a grosso modo la idea de Spinoza. Pero el asunto es que Albert Einstein en alguna ocasión llega a decir, Dios no está jugando a los dados. Al margen de la propia fe o la falta de ella de Einstein, la realidad bíblica es esa. No, Dios no está jugando a los dados. Dios lo que dice, lo cumple. Y entonces, cuando nosotros estamos estresados, realmente lo que estamos comunicando es que no estamos creyendo lo que Dios dijo. Y ese asunto es serio, literalmente es serio, porque eso es incredulidad y eso nos saca de la jugada. Vamos a hacer aquí un pequeño corte de caja y luego vamos a cerrar fuerte porque tenemos un montón de citas que vale la pena que las estudiemos, que las escuchemos y que las mastiquemos un poquitín. Bueno, en esta ocasión, como se habrán dado cuenta, no están conectadas ni Ofe ni está Keren. Ambas tienen ocupaciones el día de hoy, no les ha sido posible conectarse y me voy a ir yo directamente al tema de lo de los comentarios. Entonces me voy al chat, vamos a ver qué tenemos por acá. Dice, ingeniero Cárdenas, buenas noches, Beto, un abrazo, mi hermano. Buenas noches desde Reynosa, saludo de Ladislao, muy bien. Un abrazo para todos de Samuel Nava, perfecto. Saludos a todos, buenas noches desde Puerto Vallarta. Ramón, un abrazo muy afectuoso. Dice Margarita Barajas, excelente tema, bendiciones también para ti, Margarita, gracias por tu comentario. Y Alex Trujillo dice, diste en el clavo, Edgar, soy un ateo práctico, difícil ejercicio llevar las creencias a los hechos. Muy bien, gracias Alex por tu comentario. Y yo creo que en buena medida ese es el dilema en el que todos vivimos, el creer o no creer, esa es la disyuntiva. Continuamos, cualquier pregunta, adelante, vamos al chat y en un momento más lo revisamos. Vamos a la reacción número 5, nos vamos a encontrar aquí como con 10 citas bíblicas, así que atención, se va a poner candente esto. ¿Cómo se relaciona el orgullo con la atención? ¿Qué pasa cuando clamamos a Dios en medio de nuestros problemas? Según Salmo 50, versículo 15. Ladislao, si tienes esa cita, adelante, por favor. Dice así, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Gracias. Esa es una cita bien interesante porque no está diciendo que el creyente no tiene angustia. Lo que sí está diciendo es que en el día de la angustia, porque tarde o temprano llega, Dios espera que nosotros le invoquemos. Invócame en el día de la angustia. Y entonces, en el momento en el que ya perdimos el avión, o en el momento en el que estamos perdiendo el cliente, en el momento que estamos perdiendo el empleo, en el momento en el que tenemos muchísima consternación, muchísima turbación por el trabajo,
lo que Dios espera es que en ese momento nosotros le invoquemos, nosotros digamos, Dios, ayúdame, por favor, no puedo, esto me sobrepasa. ¿Y qué es lo que va a hacer Él con nosotros? Me reiré desde el cielo de ti, porque no, Él dice, te libraré y tú me honrarás. Esa es una interacción muy interesante. Tú estás angustiado, entonces me invocas, yo te libro, entonces tú me honras. Es un ejercicio de adoración a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser el estrés o cómo puede el estrés ser un medio para llevar a alguien a Cristo? Considere Hechos 27 al 33. Bueno, Hechos 16, versículos 27 al 33. Es un pasaje muy largo. Vamos a leer nada más, Ladislao, el versículo 27 al 30, que nos abre básicamente todo el panorama, que es además un pasaje muy conocido donde hablamos acerca del carcelero de Filipos. Adelante, por favor, con Hechos 16, del 27 al 30. Sí, dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas gracias. Vean la pregunta que nos hace acá, la reacción. ¿Cómo puede una situación de estrés llevar a alguien a los pies de Cristo? Bueno, es lo que ocurre precisamente acá en este pasaje. Resulta que Pablo y otros discípulos de Cristo habían sido llevados a la cárcel por andar predicando el evangelio, no es que anduvieran por ahí de malandrines. Y entonces, estando ellos en la condición de cárcel, está el carcelero, el que tiene la obligación y la función de que los presos no se escapen, está en su trabajo cuando de pronto se viene un terremoto. Este terremoto propicia que las puertas de la cárcel se abran y entonces el hombre dice, no, pues ya se abrieron las puertas de la cárcel, seguro se escaparon los reos y en ese momento este carcelero se va a matar. Y es bien interesante saber eso por dos razones. En el Imperio Romano, una persona que no hacía bien su trabajo se moría. O sea, no era de que lo vamos a regañar, una jalada de orejas para que se... No. Se muere el hombre. En ese momento él se va a matar porque, punto, hizo mal su trabajo, como quiera va a morir, pero muere por lo menos con honra, quitándose a sí mismo la vida. Y en ese momento interviene Pablo. Y le dice, no nos escapamos, mira, estamos acá adentro, ¿no? Y entonces, esto nos ayuda a entender que cuando Jesucristo está en la tumba y luego resucita, muchos, hasta la fecha, es increíble saber que hay personas que tienen la teoría de que el cuerpo de Cristo fue robado y que nunca resucitó, simplemente que los que estaban ahí guardándolo, cuidándolo, cuidando la tumba, los centuriones romanos, pues no hicieron bien su trabajo, fueron sobornados y entonces lograron robarse el cuerpo de Cristo. Nada. Vean lo que hace alguien que trabaja para el Imperio Romano. O sea, hace mal su trabajo, se quiere matar. Es básicamente imposible que hubieran podido sobornar como si nada a los centuriones que estaban custodiando la tumba de Jesús. Es un asunto literalmente para ellos de vida o muerte. Volviendo aquí al pasaje de Hechos, este hombre decide matarse, Pablo interviene y le dice, no, aquí estamos. En ese momento, ese hombre, vean hasta dónde lleva su reflexión. Terremoto, se abren las puertas, ya se me escapó la gente, no merezco vivir. Y en el momento que le dice, no, aquí estamos, que por cierto ellos habían estado previamente cantando, habían estado dando muestras de su fe en Cristo, en ese momento, ese hombre se va a la pregunta más profunda, más espiritual, más existencial. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Muchas veces el estrés es la mejor de las oportunidades que tenemos para compartir con aquellos que están pasando por este trago tan difícil.
nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros amigos están pasando por un momento de estrés y quizás les amamos y no quisiéramos que estuvieran en esa situación, pero a lo mejor es el momento que Dios está poniendo para que ellos hagan exactamente la pregunta que hizo el carcelero de Filipos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces, bueno, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que le predicaron a él y luego fueron y predicaron a su casa. No es que la casa de él, la familia de él fue salva en automático porque él se convirtió. No, 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 se refiere a que les llevaron el evangelio a todos. Y así ocurrió. Es importante saber que muchas veces Dios abre la puerta para la fe a través del estrés, increíblemente. Continuamos, dice la reacción número 6. ¿Cómo nos liberamos? Atención. Cuando consideres esta pregunta, examina los versículos siguientes y responde. Aquí vamos con un montón. Arrancamos con el primero, Ladislao. Son 2 versículos del Salmo 139. Son los versos 23 y 24. ¿Qué nos dice? Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas gracias. Cuidado con el autoengaño. Cuidado con decir, no, 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 yo estoy muy tranquilo, no pasa nada, yo estoy bien. No, no, no. Quizá pudiera ser que hasta te estés autoengañando. Muchas veces ni siquiera eso, sabemos que estamos mal. Pero habrá ocasiones en las que creemos que no estamos angustiados, que no estamos estresados, y lo estamos. En el Salmo 139 encontramos la oración de un hombre valiente, el salmista, que le dice a Dios, Dios, sé tú el que me examina y no yo a mí mismo. No me dejes hacer un examen de conciencia porque voy a salir aprobado y quizá me estoy calificando mal. No, tú examíname cómo estoy. Quizá yo me siento bien, pero tú dime exactamente cómo está mi corazón. Y Dios es capaz de mostrarnos de pronto en dónde está nuestra incredulidad. Nos dice Lucas 9:23. Dice así, y de Lucas 9, Lucas 9:23. ya lo tenía, perdón. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, niéguese a sí mismo. Hay cosas que tú quieres, hay cargas que tú quieres llevar, y él dice, no, no lleves tus cargas, lleva las mías. Encárgate de mis asuntos. Y entonces, muchas personas ven la cruz de Cristo como una situación difícil que tienen con algún familiar, con algún trabajador, con algún empleador, con alguna falla en la salud. No, 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 en realidad en el contexto de Lucas capítulo 9, él está hablando de dar la vida por él. Esa es la situación. No, no, que tu preocupación de tu vida sea yo, no tú. No te preocupes por ti, no te preocupes por tus asuntos, preocúpate por los míos. Y entonces nuestro corazón debe de estar desbocado a servir a Dios, que Él sea el eje, el centro, el protagonista de nuestra propia vida. ¿Qué nos dice el Salmo 32, versículo 8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchas veces vamos a vivir en angustia precisamente porque estamos andando en nuestros propios caminos. Queremos que las cosas sucedan de una manera, queremos tener el control de la situación, y él dice, no, no, te haré entender y te enseñaré el camino que yo tracé para ti. Tú no tienes el control, yo tengo el control. Sobre ti tengo mis ojos, yo te cuido, tranquilízate. ¿Qué nos dice Job 22:21? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Muchas gracias. Fíjense cómo relaciona ahí la conexión con Dios con la paz. Dice, vuelve a Él, conéctate con Él y tendrás paz. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16, 17 y 18? Sí, dice así, los cuales fueron cortados antes de tiempo,
cuyo fundamento fue como un río derramado? ¿Decían a Dios, apártate de nosotros, y que Él les había hecho el omnipotente? Creo que esa fue otra cita. Es primera, perdón, es que estoy leyendo Job, que era la que seguía. No, es Ándale, no. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Perdón, un segundo. No te preocupes. Primera de Tesalonicenses 5. 5, 16 al 18. Sí, perdón, dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias. Esa es la receta. Dice, en el momento de angustia, un pasaje que leíamos adelante, dice, búscame y yo te responderé. De hecho, nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Lo que Dios está esperando es que en los momentos de angustia nosotros le busquemos y va a venir como respuesta la paz y el gozo de Dios. Y concluimos con Filipenses capítulo 4, y esto es bastante largo, desde el versículo 6 al 13. Vamos a leer solamente los versículos 6 y 7, que encierran perfectamente bien la idea de lo que estamos hablando acá. Sí, dice así, muy interesante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Ladislao. La idea es contundente. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, por nada estés inquietos, que nada te cause estrés. Si algo te causa estrés, lo que sea, cualquier cosa, ¿qué hay que hacer? Bueno, ora. Toma eso y ponlo en manos de Dios. Y a mí me gusta dar este ejemplo. Cuando nosotros tocamos la puerta de una persona importante, por ejemplo, de un alcalde, con alguna problemática que tenemos, y le decimos, oiga, tengo esta situación, y esa persona importante, con capacidad de tomar decisiones, nos dice, mire, no se preocupe, yo voy a hacer una llamada y voy a dar indicaciones para que se le arregle su problema. Puede ser que nosotros salgamos de la oficina de esa persona importante felices, gozosos, porque recibimos la promesa de un hombre que dijo que nos lo iba a resolver. Es posible que en ese preciso instante el problema todavía siga, continúe, pero como le creímos que ya está por resolverse, cambia nuestro estado de ánimo. Los hombres son falibles, maldito el varón que confía en el hombre, pero Dios nunca. Si nosotros somos capaces de salir felices de la oficina de un hombre importante porque nos prometió que nos iba a ayudar, ¿cuánto más felices deberíamos de salir después de tomar un tiempo de estar a solas con Dios y de depositarle en nuestro corazón y decirle, Dios, esto me preocupa, pero yo sé que tú te encargarás? Les agradezco enormemente. Quiero ir nada más a los comentarios por si hay alguno que se me haya escapado o alguno que se haya agregado. Muy bien, parece ser que no. Agradezco muchísimo la participación de todos. Agradezco también muy en especial la participación de Ladislao. Gracias a todos. Gracias, Octavio. Buenas noches. Gracias a todos los participantes. Y bueno, la próxima semana continuaremos con esta serie de temas. El que viene la próxima semana, bien interesante. Déjenme lo pongo acá. Acá viene. Nos adelanta aquí el material un poco lo que vamos a ver. Y dice, para la siguiente lección, ¿no es cierto que a veces piensas que te gustaría poseer grandes riquezas? No es pecado tener mucho dinero, pero hay peligros en obtener riquezas utilizando medios que deshonran a Dios. Analizaremos las trampas que existen cuando tratamos de obtener riquezas. Así que un tema súper interesante. Gracias a todos, gracias una vez más, Ladislao. Muchísimas bendiciones para todos, que Dios les guarde, que pasen una extraordinaria noche y nos vemos la próxima. Bendiciones. Gracias.